Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor y vamos a leer ahí en San Juan capítulo 3, verso 16 a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos brindas, que tú nos das. Y en esta mañana queremos considerar tu palabra. Habla a través de mí, abre mi entendimiento y abre nuestro entendimiento. Y Espíritu Santo, seas tú hablando, no sea el hombre, sino seas tú, porque tú eres el maestro en la iglesia de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, y como yo les decía, hoy vamos a hablar sobre la obra salvadora del Padre. Quiero decirle que el Dios que diseñó el plan de salvación para su pueblo, cuando me refiero para su pueblo no estoy hablando solamente de los judíos. El pueblo judío es parte del pueblo de Dios, fue un pueblo que Él escogió, pero el pueblo de Dios es todo aquel que ha creído en el Dios vivo y verdadero. Aquel Dios que se ha revelado de muchas maneras, pero de manera especial en la persona del Hijo y a través de la palabra. Es el Dios al que usted y yo servimos. Él diseñó el plan de salvación para su pueblo, pero Él actuó y actúa todavía en la historia de la humanidad. Algo que enseñábamos semanas atrás es que Él es soberano. Aunque usted ve el mundo caótico y usted dice, parece que nadie gobierna la tierra, Dios gobierna su creación, Dios sustenta su creación, solo que Dios da tiempo, Él no obliga a nadie y Él a veces utiliza aún las cosas que nosotros entendemos que son malas y que son malas aún para tratar con la humanidad. El dolor a veces Dios permite o lo usa para que el ser humano se acerque a Él. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede en la historia de la humanidad, forma de una u otra manera parte del plan de Dios. No significa que todo es su perfecta voluntad, no, sino que es parte de la voluntad permisiva. Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios no obliga a nadie. Por eso es que Dios le da al ser humano ese libre albedrío. Ahora, quiero que entienda acerca del libre albedrío, porque dentro de la iglesia evangélica esto ha sido un punto de discusión. Cuando el ser humano pecó, es decir, nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de esto, Adán y Eva tenían libre albedrío completo. Es decir, sus pensamientos estaban inclinados a hacer lo bueno, pero podían pecar. Por eso Dios les dijo, no hagan esto porque el día que ustedes hagan, ciertamente morirán. Ellos tenían esa voluntad humana completa. Cuando el hombre peca, el pecado afecta todo en el ser humano y también afecta el libre albedrío. Dentro de la iglesia evangélica, muchos entienden que cuando el hombre pecó, su libertad, su libre albedrío fue afectado completamente. Otros, entre ellos nosotros como Asamblea de Dios Ecuatoriana, nosotros entendemos que el pecado afectó parcialmente el libre albedrío. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona peca y reincide y sigue pecando en eso? ¿Qué pasa? Su voluntad se esclaviza a X o Y práctica. Y entonces ya no es un libre albedrío afectado parcialmente, sino que puede llegar a ser un libre albedrío afectado totalmente. ¿Por qué decimos eso? Cuando usted va a Génesis capítulo 6, usted ve que en Génesis 6 ya la maldad se había multiplicado de una manera tremenda. Y ahí Dios dice, no dice antes, que todo designio,
Todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Qué significa? Que en ese tiempo ya el pecado había afectado completamente. Pero todavía había una excepción. ¿Cuál era esa excepción? Noé y su familia. Por eso es que Dios rescató a Noé, lo salvó a Noé a través del arca, a través del diluvio. Hoy usted y yo, antes de Cristo, antes de que usted haya venido a Cristo, usted tenía un libre albedrío, pero afectado parcialmente. El Espíritu Santo, y eso después vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación, trató con nosotros, nos hizo llegar a tener fe. Usted dio el paso de fe. Hoy ahora usted en Cristo, usted tiene libre albedrío. Un libre albedrío que cada vez, o podríamos decir que ya no tiene ya no está afectado como anteriormente. Dios le ha dado libertad, pero ¿libertad para qué? ¿Para hacer todo lo que usted quiera? No. Recuérdese que al principio el hombre tenía libre albedrío, pero ¿para qué? Para hacer lo bueno. Ahora, no significa que usted no vaya a pecar, porque cuando usted viene a Cristo, usted es nueva criatura. Usted tiene la nueva criatura, es decir, la naturaleza espiritual, pero también tiene la naturaleza carnal. Usted todavía es ser humano, usted todavía tiene tentaciones. Entonces va a haber una lucha entre la naturaleza espiritual, es decir, el deseo de servir a Dios, de hacer las cosas que a Dios le agrada, de hacer lo bueno, y que la naturaleza carnal, satisfacer sus deseos, sus pasiones o los deseos del mundo. Por eso es importante que el creyente busque las cosas que alimentan el espíritu, busque la palabra, busque la oración, busque la adoración, busque vivir la palabra, busque santificar su vida, busque congregarse, porque entonces ahí podemos ver en nuestra vida visible la obra de la salvación. Somos salvos, pero ¿por qué muchos creyentes todavía siguen practicando ciertas cosas de la vida antigua? ¿Por qué? Porque no ha habido una completa entrega, porque todavía seguimos satisfaciendo ciertas cosas que a Dios le desagrada. Mientras usted más santifique su vida, es decir, mientras usted más consagre, mientras usted más se aparte de las cosas del mundo, más visible se ve la obra de la salvación en su vida. Por eso es que usted y yo tenemos que valorar, cuidar, apreciar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Brevemente, hoy día vamos a ver 4 cosas en cuanto a la obra salvadora del Padre. Primeramente vamos a ver que fue el Padre el que envió a su Hijo. Segundo, vamos a ver que Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo. Tercero, vamos a ver que Dios, y esto le va a sonar hasta extraño, Dios castigó a su Hijo. Pero por último vamos a ver que el Padre resucitó y exaltó a su Hijo. Leímos hace un rato San Juan 3:16. Entonces quiero que usted y yo recordemos que nuestra salvación comienza con Dios el Padre. Es por causa del amor del Padre por nosotros que Él envió. La obra de la salvación fue planificada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién envía al Hijo? Es el Padre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que envió, se podría decir, que lo dio como regalo a su Hijo unigénito. Mire, fue el Padre el que por causa de su amor por nosotros envió a su Hijo único. Y como le decía, este es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Pero aquí, mire, dice la frase dice, de tal manera. Esta palabra, que nosotros la encontramos en el español de tal manera, es lo que se traduce de una palabra griega llamada hostos. Esta palabra
podría significar o podría denotar dos cosas. Una, primeramente, ¿qué podría enseñarnos? ¿Hasta qué punto amó Dios al mundo? ¿Hasta qué punto amó Dios al mundo? Hasta el punto que amó tanto que dio a su propio Hijo. Hasta ese punto. Dio lo más valioso. Nadie daría a su hijo en rescate de alguien que no conoce, de alguien que lo aborrece. Nosotros antes, cuando no teníamos a Cristo, aunque usted podía decir, bueno, yo tengo mi religión o yo creo en Dios, con nuestros hechos aborrecíamos la voluntad, es decir, no obedecíamos la verdadera voluntad de Dios. Ahora en Cristo, por la palabra y por el Espíritu Santo, andamos, buscamos hacer la voluntad de Dios. No por nuestros hechos, sino por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Pero también, ¿qué significa esto? De tal manera, la manera en que Dios amó al mundo. ¿Cómo fue la manera? ¿Cómo fue la demostración de amor del Padre por la humanidad? En que Él dio a su Hijo. Cuando usted, por ejemplo, aquí tenemos a mi hermano Esteban. Él dice, llega el cumpleaños de la hermana Paola, que ya está creo que cerca, si no estoy mal. Entonces él dice, ese día le voy a dar esto de regalo. Es una demostración de amor. ¿Cómo fue la demostración del amor de Dios por la humanidad? Que dio el más grande regalo. Por eso es que en Navidad no está mal dar regalos cuando se celebra. Ahora quiero que me entiendan. No, la fecha no es la verdadera fecha, pero podríamos decir el principio que hay en la Navidad. El recordar que un día el Verbo se hizo carne, se encarnó. Dios se hizo hombre. Es algo tremendo. Es el más grande regalo que la humanidad ha recibido. Que el Hijo venga a darnos su vida y vida en abundancia. Entonces, por lo que dice, mire lo que dice el verso 17 de aquí mismo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. ¿Para qué vino el Hijo? Vino sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo. Por eso es que Cristo en su primer venida no vino a juzgar. Un día todo juicio el Hijo lo va a tener. Él no vino a condenar, pero un día todos aquellos que rechacen el ofrecimiento de la salvación serán condenados. ¿Y quién será el juez? Será Jesucristo. Jesucristo será el juez de toda la tierra. Pero ¿por qué serán condenados? Porque ellos rechazaron el regalo de la salvación. ¿Qué nos dice el mismo escritor de Juan en Primera de Juan capítulo 4? Verso 14, dice así Juan en su primera epístola, capítulo 4, verso 14, dice así: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mire, aquí nos habla también de que el Hijo es el Salvador, pero todo nace o todo se origina cuando el Padre envía en el tiempo perfecto, en el tiempo completo al Hijo. En segundo lugar, quiero que veamos esto. Y no me quiero explayar mucho porque ahorita voy a hablar acerca de una de las doctrinas más importantes, se podría decir, dentro del seno de la iglesia cristiana. Y a veces es un poquito difícil de comprender. Voy a tratar de que sea lo más fácil de que usted comprenda acerca de lo que es la doctrina de la imputación de pecado. Porque quiero hablar acerca de cómo Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo. Mire, Dios el Padre nos ha enviado a su Hijo. Pero no solamente envió al Hijo simplemente para que nos enseñe la palabra de Dios, es decir, para que nos enseñe verdades sobre Dios o darnos principios por lo cual podamos vivir. Todo eso es parte de la obra de Dios. Cuando Cristo estuvo aquí, hizo milagros. Cuando Cristo estuvo aquí, predicó su palabra. Pero especialmente, Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriera como un sacrificio
propiciatorio. Esta palabra propiciatorio tiene muchos significados, podríamos decir especial. Un sacrificio, sobre todo sacrificio, pero propiciatorio significa también cubierta. Los judíos tenían una cajita llamada el arca. El arca era un símbolo, y más que un símbolo, ahí habitaba la presencia de Dios. Eso estaba en el lugar santísimo. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Esta arca, esta caja, tenía una tapa. Esta tapa se llamaba el propiciatorio. Esa tapa, además de que tapaba, estaba cubriendo, y ahí estaban unos como ángeles, unos querubines que extendían sus alas, que esto era una demostración de la gloria de Dios. A esta caja no se le rendía culto, sino que se entendía que ahí estaba la presencia de Dios. Pero en ese propiciatorio, en un día especial, se tiraba un poco de sangre de un cordero, en un día especial, un día que era el día de expiación. Pues Cristo vino como un sacrificio propiciatorio, porque Él venía a cubrir, pero más que a cubrir, a quitarnos nuestra culpabilidad. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Y esto es algo que, por eso digo, es un poco difícil. Para que esto fuera necesario, ¿qué Dios hizo? Él imputó nuestro pecado a su Hijo inocente, porque Jesús no tenía ningún pecado. Ahora, esta palabra imputar usted no la va a encontrar en la Biblia. Es una palabra que hoy se la utiliza para que usted y yo podamos entender lo que pasó. Esta palabra imputar viene del latín, imputare. In significa en o hacia. La palabra putare significa hacia nosotros. ¿Qué significa? Que Dios, su cuenta de pecado, mi cuenta de pecado, la cargó en la cuenta de Cristo. Cristo estaba su balance perfecto. Y nosotros debíamos miles y millones, vamos a poner un ejemplo. Una deuda impagable. Entonces, ¿qué hizo? Nuestra cuenta la puso en la cuenta de Cristo. Y las riquezas de la gloria de Dios la cargó a nosotros. Es decir, que nuestro pecado fue cargado, fue puesto sobre la cuenta de Cristo. Y su cuenta de justicia fue puesta sobre nosotros. Cuando usted viene a Cristo, entonces ahora usted viene a pasar de ser culpable a ser justificado. Y mientras que el Hijo, que es inocente, pasó de ser justificado, justo, a ser visto como culpable. Y de ahí se origina el siguiente aspecto. Pero antes de que pasemos a esto, quiero que usted considere esto. En la cruz, Dios consideró nuestro pecado en la cuenta de su Hijo. Un pastor hacía alusión a esto, y él, para explicar esto a su congregación, él ponía un ejemplo. Habían dos libros. El uno de páginas doradas, hermoso, con la mejor poesía del mundo. El otro era otro libro, todo sucio, todo maltratado, todo lleno de obscenidades, todo lleno de las peores distracciones, todo lleno de las peores palabras. ¿Y qué es lo que pasó? El dueño de ambos libros quitó la cubierta de un libro y la puso en la cubierta del otro, y la cubierta de este lo puso, hizo un cambio de cubiertas. Entonces ahora, este que estaba todo sucio por dentro, se lo veía como un libro todo brillante. Esa es la forma como él hacía resolución o tratar de explicar. ¿Qué pasa cuando usted viene a Cristo? Cristo ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve, nos trata como a sus hijos, porque en Cristo somos nueva criatura, somos nueva creación.
Las cosas viejas pasaron. El Señor ya no toma en cuenta nuestro pecado. Ahora, como le decía, la doctrina de la imputación, ya si usted estudiara en un seminario teológico, es muy profunda. Es muy profunda. ¿Por qué? Entonces uno puede decir, porque hay un versículo que dice que a Dios se hizo pecado. Y no es que Dios se hizo pecado, sino que Dios fue visto como pecado. Fue visto como culpable. Pero estoy tratando de que esta doctrina, que es muy extensa y que es, se puede decir hasta pesada, sea que usted la pueda comprender de la manera más sencilla posible y que usted reconozca lo que hizo Cristo por nosotros. Usted sin Cristo no es nada, pero con Cristo lo es todo. Por eso es que Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo. Pablo puede decir, en Cristo somos más que vencedores. No se trata del yo, no se trata de, bueno, yo puedo. No, en Cristo podemos, porque es Cristo en nosotros la esperanza de la gloria futura. Usted en Cristo es que tiene cielos nuevos, tierra nueva. En Cristo usted tiene un propósito. Sin Cristo no hay propósito. La gente puede tener todo el dinero del mundo, pero no tiene una vida con propósito. Se sienten vacíos. Pero usted en Cristo, y por eso es importante que usted le dé el lugar a Cristo, para que su vida, sus proyectos de vida, sus planes, sus pensamientos, usted los dirige a Cristo. Y si el Señor los aprueba, usted sigue adelante. Usted le pide que Él guíe su camino, porque si Él cargó, a Él se le imputó, a Él tiene que ser la gloria. Tenemos una deuda impagable con Dios. No somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por gracia para buenas obras, pero no son nuestras obras las que nos salvan, sino es el sacrificio expiatorio. Ahora, ¿qué pasó? Fue como que el Padre, Él dijo, bueno, Él estaba como un contador y Él dijo, esta cuenta se la traspaso a Él. Aquí está la hermana, que usted es economista, usted sabe. A veces una empresa absorbe a otra. Y ahora todas las deudas. Así pasó. Así fue para que nosotros podamos comprender lo que es la imputación de nuestros pecados en la Cristo. Pero fue el Padre el que imputó, el que halló culpable a su Hijo. Mire, al Padre le dolió esto. Por eso es que en la cruz el Hijo exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Porque en ese momento todo nuestro pecado era cargado y toda su justicia era puesta a nuestra cuenta. Ahora, quiero que podamos comprender en qué clase de cuerpo también Dios envió al Hijo. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto. Porque mire, cuando el Hijo se encarna, el Dios Hijo no tomó para sí un cuerpo como el del género humano. Él tomó un cuerpo, cuando él tomó un cuerpo como el del género humano. Ahora quiero que me entienda esto. Él no tomó un cuerpo como el del hombre antes del pecado. Antes del pecado, el hombre no tenía ciertos problemas que hoy tenemos nosotros. Tal vez se fatigaba, pero no tanto como hoy se fatiga. Pero ¿qué hace el Hijo? Cuando Él viene, Él toma un cuerpo como el del hombre en su estado de caída. Es decir, ¿en qué sentido? Un cuerpo que se fatigaba, un cuerpo que se sentía sediento, hambriento y todo eso. Ahora su cuerpo era libre de pecado. Humanamente Jesús no tenía pecado ni realizó pecado, y también divinamente Él no puede cometer pecado porque Él es Dios y Dios es santo. Pero mire lo que hace el Hijo. Él se limitó a sí mismo. La Biblia dice que el Padre guardó un cuerpo. Por eso es que Dios ya tenía seleccionado a quién iba a ser la madre del Salvador, María. Ahora, cuando se fecunda el santo ser, cuando Cristo
entra a encarnarse, cuando el Hijo llega a encarnarse, la obra de la encarnación también es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre preservó un cuerpo. El Hijo se encarnó. Y el Espíritu Santo fue el que actuó en la obra de la encarnación, fue el que se encargó de que se le diera un cuerpo al Hijo. Todo esto era obra ¿de qué? De la Trinidad. Por eso usted también ve allí la obra salvadora, el envío del Mesías, donde en ese cuerpo, un cuerpo libre de pecado, pero un cuerpo que se cansaba. Un cuerpo que se fatigaba. Jesús a veces, por mucho predicar, por mucho enseñar, Él llegaba a ciertas horas y se quedaba pero tieso, como se dice, dormido. En cierta ocasión estaban en una tempestad y el Señor dormía. Y los discípulos, maestro. Y el Señor estaba plácidamente dormido. ¿Por qué? Porque humanamente estaba cansado. Pero ahí usted también, ¿qué está viendo? Lo que Dios hizo, cómo Dios se humilló. Ahí usted ve la humillación del Hijo. Si Él hubiera tomado la naturaleza de la humanidad antes de la caída, también hubiera sido un acto de humillación. Porque Él, siendo Dios, obtiene un cuerpo limitado. Usted nunca va a comparar el cuerpo humano con lo celestial. Dios es todopoderoso. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Y cuando estoy diciendo Él es omnipresente, Él puede estar en todas partes. Pero el cuerpo humano es limitado. Entonces mire lo que hace Dios. Dios se limitó. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los filipenses, que Él se humilló. Siendo en forma de Dios, se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre. Sin embargo, su humillación fue aún mayor que esto, porque Él fue enviado en semejanza de carne de pecado. Yo le voy a leer lo que dice Pablo a los hermanos de Roma, los hermanos romanos, en el capítulo 8, verso 3. Estoy hablando de esto, ¿por qué? Para que usted entienda en qué cuerpo humano fue cargado, fue imputado nuestro pecado. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? Del Hijo de Dios, en ese cuerpo humano que no tenía pecado, pero que tenía limitaciones físicas. Así fue la obra de la imputación. Algo más, y esta es una pregunta: ¿qué hizo Dios, el Padre, con su Hijo único mientras colgaba en la cruz? Mire, y para eso quiero que leamos lo que dice el profeta Isaías. Porque aquí quiero entrar a cómo Dios castigó a su Hijo. Mire, esto es algo también difícil a veces de comprender y a veces mal concebido. Mayormente los ateos se burlan de esto. Isaías capítulo 53 es un pasaje muy también conocido. Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5. Si ya tiene mi hermana Paola, puede dar lectura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, estamos ahí viendo una descripción. El profeta Isaías escribió 700 años antes de que Cristo naciera en Belén. Y este es uno de los pasajes más claros donde nos muestran
la crucifixión de Cristo y nos señalan que Cristo es el Mesías. Para que usted sepa, los judíos, ellos obvian la lectura de ese capítulo. Dicen que es muy complejo. ¿Por qué? Porque deberían, sin dudar, aceptar a Jesús. Pero como ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, ahí está la caída del pueblo de Israel. Ellos rechazaron al Cristo. Y por eso es que el reino de los cielos no se cumplió. Un día se va a cumplir en el pueblo, un día se va a hacer visible en la tierra el reino de Dios. Eso va a ser en un momento detallado en la historia de la humanidad. ¿Pero por qué? Porque los judíos no rechazaron, y hasta hoy la mayoría de los judíos rechazan. Son pocos los judíos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora no significa que ellos son menos. Aún nosotros tenemos que amarlos, apreciarlos, porque son el cuerpo, son el pueblo elegido por Dios, y muchos de ellos serán parte de la iglesia y son parte del pueblo de Dios. No todos los judíos se van a salvar, pero muchos judíos se van a salvar. Por eso es que a veces Dios permite los sufrimientos sobre su pueblo. Pero mire, usted está viendo ahí el castigo. Ahora, el castigo fue ¿para quién? Para el Hijo. Ahora, antes de entrar a analizar estos versículos, yo voy a leer lo que dice 2 de Corintios. Usted manténgase allí porque esos versículos son importantes que usted los analice. Usted se puede subrayelos. En casa lea todo el capítulo 53. Si es posible, lea el 52, 53, 54 para que usted pueda comprender más ese pasaje. Pero yo voy a leer lo que dice Pablo a los Corintios capítulo 5, 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Quiero hacer una conexión entre lo que hablamos hace un rato. El Padre imputó, cargó en la cuenta del Hijo nuestro pecado, y ahora el siguiente punto: Dios castigó al Hijo. Miren lo que nos dice Pablo. Dice: al que no conoció pecado. Él no conoció porque ni lo practicó, ni lo puede practicar, ni antes lo había practicado. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y Dios no puede pecar, Dios es santo. Pero ¿qué dice? Por nosotros lo hizo. Aquí está hablando de otra persona. Miren, al que no conoció pecado, el Hijo, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? El Padre lo miró, lo tomó en cuenta como pecado. Dice, para que nosotros somos los beneficiados, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué hizo Dios el Padre a su Hijo mientras estaba en la cruz? Dios hizo que Cristo fuera hecho pecado, fuera visto como pecado, fuera visto como culpable, de la manera que el creyente es hecho justicia, es justificado delante de Dios. En el momento que una persona cree en Jesús, sus pecados le son perdonados. La justicia de Dios es imputada. La injusticia de Cristo es puesta en su cuenta. Dios legalmente nos declaró justos. Recuérdese que antes de Cristo, no de Dios el Hijo, sino antes de que el Hijo se haga hombre, Dios había dado la ley, los 10 mandamientos. Entonces en la ley estaba dicho: el que mata es reo de muerte. El que tiene relaciones inmorales, una mujer que cae en la fornicación, en el adulterio, debe de ser apedreada. Por eso es que le trajeron una mujer adúltera, recuérdense. Y dijeron: en la ley de Moisés está dicho que una mujer que se le encuentra en el acto de adulterio debe ser muerta. Sí, pero recuérdense que Cristo vino ¿a qué? A salvar, no a condenar. Esa mujer estaba condenada por la ley, como usted y yo. Tal vez usted no violó todas las leyes, pero si usted ya violó una de las leyes, ya se hizo culpable de toda la ley. ¿Quiénes fuimos hijos extremadamente obedientes, que nunca le desobedecimos a nuestros padres? Un silencio, ¿se da cuenta? Porque todos en algún momento desobedecimos. Dejamos de honrar a padre y madre, entonces ya violamos la ley, ya somos culpables, ya debíamos ser
reos de muerte. Pero el Hijo vino ¿a qué? A salvar, no a condenar. Nos vino a dar una oportunidad. Entonces, cuando Cristo colgaba en la cruz, no es que Él se volvió corrupto, no se volvió injusto, sino que el Dios Padre le imputó, le cargó nuestro pecado, lo declaró legalmente culpable. Por eso es que Él fue ante ¿quién? ¿Quién lo declararon? En aquel tiempo, mire, era el Imperio Romano, los que tenían supuestamente las mejores leyes. Fue declarado culpable por los romanos, fue declarado culpable por los judíos. Pero todo esto era el plan del Padre. Pero ¿quiénes eran los verdaderos culpables? Eran judíos, romanos, toda la humanidad, usted y yo. Entonces ahora, cuando una persona es declarada culpable, no es que bueno, lo declaramos culpable, vaya nomás. No, tiene que venir un castigo. Viene todo el peso de la ley. Entonces aquí usted va a ver cuál fue. Y esto le dolió a Dios. Mire, no fue suficiente que el Hijo llevara nuestro pecado. También fue necesario que Él sufriera la ira de Dios, que muriera en nuestro lugar como un sustituto que llevara el pecado. Mediante el sufrimiento, la muerte del Hijo, las demandas de la justicia de Dios en contra nuestra fueron satisfechas y la ira de Dios en contra nuestra fue apaciguada. Y muchos dicen, ay, es un Dios airado que quiere un sacrificio humano. No, porque quiero que usted también sepa que el Hijo se ofreció como sacrificio. Porque esto no era de ese momento, esto ya había sido planeado mucho tiempo atrás, lo que veíamos la semana pasada. La salvación fue planificada antes de la concepción, antes de la fundación del mundo, antes de que surgiera la especie humana, la raza humana. Entonces, ¿qué hizo el Padre con su Hijo? Su Hijo unigénito que estaba allí en la cruz. ¿Qué nos dice? Mire, ahí en Isaías 53, 4, 5 nos dicen o nos describen el sufrimiento de Cristo bajo la ira del Padre. Él fue azotado, herido, abatido, molido. Mire, usted a veces va a la tercera. Ahí tienen la carne de res, la tienen picada. Ese animal ya fue sacrificado, fue todo. Pero a veces dice, véndame carne molida. Ese animal no lo siente, pero el Señor experimentó todo en su cuerpo porque Él estaba vivo. Y Él lo latillaron con esos cinturones, esa forma romana como ellos martirizaban. Y su carne fue desmembrada. Todo eso. Ahora, ahí usted ve una palabra dice que quiso, mire, volviendo ahí al capítulo 53 de Isaías, para que usted vea, porque tengo que recalcar estos versículos porque muchos cogen estos versículos y hablan mal acerca del Dios Todopoderoso al que servimos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestros pecados, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y mire lo que dice el verso 10. Con todo esto Jehová, aquí no está hablando del Padre especialmente, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces usted encuentra esta palabra quiso. Esta palabra viene de una palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra que se utiliza es una palabra que dice así, cafés. Esta palabra es como que nos traduce o nos enseña que hubo un deleite. Entonces usted puede decir, el padre se deleitó viendo cómo lo matracaron a su hijo. No. Esta palabra también, además de deleite, significa que fue algo grato.
que fue la manera grata, que fue la manera oportuna, que era la única manera como podía ser la maldad que el cuerpo de Cristo llevaba. Ser verdaderamente castigada. Solo que el que llevaba nuestro pecado era el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que fue que al Padre le plació, por medio del sufrimiento, por medio de la muerte, fue la voluntad de Dios que se cumpliera y se abriera el camino de la salvación. Este era el plan determinado. Esto era algo determinado en la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que le ponían ejemplo. Tenemos aquí un juez. Ya, hay alguien culpable. Se lo halló a Cristo culpable siendo inocente. Pero en el que, bueno, usted ha sido declarado culpable. Vaya nomás. Quiero que entiendan. Digamos que yo soy inocente. Pero a mí se me inculpa que yo soy un asesino en serie. Entonces, bueno, me dicen, lo hemos hallado culpable de que mató a 100 personas. Vaya nomás a dormir. No, si estuviera en un país como Estados Unidos, la horca, la pena de muerte, la silla eléctrica, cualquier forma de muerte. En aquel tiempo era la cruz. Maldito el que sea colgado en un madero. Cristo se hizo por nosotros maldición. Pero esto ya estaba en la voluntad. ¿Qué es lo que fue maldecido? ¿Verdad? Se hizo por nosotros maldición. Pero lo que se estaba maldiciendo era nuestra culpa, nuestro pecado. Y porque el Hijo podía soportar, era el único que podía llevar el peso de nuestra culpa. Y también se nos dice que Él fue quebrantado, que Él fue molido, que Él fue golpeado, que Él fue hecho, como decir, pedazos. Cristo fue molido por el Padre, fue puesto en aflicción para que su pueblo fuera salvo por medio de su sufrimiento, por medio de su muerte. Todo este castigo tenía que venir sobre nosotros, pero era la manera, la única manera como podíamos ser salvos. Pero la historia no queda allí. No es que Cristo solamente murió. Por eso es que nosotros cada día, mire, aquí hemos hablado parte un poco de la encarnación, hemos hablado un poquito del ministerio, nos hemos centrado más en la muerte. Y ahora quiero que vayamos un poco más a la resurrección y a la exaltación. La historia no quedó en la cruz. Por eso es que mayormente en el seno evangélico, casi usted no va a ver mucho una cruz. Nosotros como Asamblea de Dios casi no hacemos mucho uso de la cruz. No digo que sea malo, aunque la cruz tiene este significado de maldición, pero en el término, en la iglesia evangélica, usted nunca va a ver una cruz donde Cristo está en la cruz, porque la cruz ya quedó vacía. Jesús no se quedó allí en la cruz, Él fue a la tumba, pero no solamente que fue a la tumba, sino que al tercer día resucitó. Tanto la cruz como la tumba están vacías. Él no quedó culpable, no quedó muerto, sino que Él resucitó, Él quedó victorioso y fue el Padre. Ahora quiero explicar un poco. La obra de la resurrección también fue obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres actuaron en la resurrección del Hijo de Dios. El Padre resucitó y exaltó a su Hijo. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo en la semejanza de carne de pecado, le imputó nuestro pecado, lo molió bajo toda la fuerza de su ira por medio de la muerte de su Hijo. El Padre hizo la propiciación, hizo el pago completo por nuestros pecados. Pero entonces, al tercer día, el Hijo resucitó de entre los muertos. El Padre lo resucitó, lo exaltó, lo puso en un lugar de honor, lo puso a su diestra como el Señor de todo, como el Salvador de aquellos que creen en Él. Porque el Padre estaba demostrando la autoridad, su autoridad al resucitar a Cristo de entre los muertos, habiendo demostrado la autoridad también de Cristo mediante su exaltación. El Hijo fue honrado por el Padre. Dice que el Padre le dice al Hijo, esto usted lo va a encontrar tanto en los Salmos como en el libro de Proverbios: y dijo el Señor a mi Señor, y dijo Dios a Dios, y dijo el Padre al Hijo:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos a tus pies. Así como el Hijo pelea nuestras batallas, el Padre, aunque no es que necesite el Hijo, pero el Padre también defiende a su Hijo. Porque Dios es un Dios de amor. Así como Él nos defiende, si alguien se mete con el Hijo, se mete con el Padre. Por eso, tengamos mucho cuidado. A veces la gente blasfema el nombre de Dios. Blasfema. No, de nuestros labios salgan solamente alabanzas. Veamos algunos versículos para terminar este mensaje. Mire lo que nos dice Hebreos, capítulo 2, verso 32. Hebreos capítulo 2, verso 32 dice así: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. En Hechos 3, capítulo 15 dice así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Dice en Romanos capítulo 6, el verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay muchos versículos más, pero en estos 3 versículos primeramente hemos visto que fue el Padre quien resucitó a su Hijo de entre los muertos. También la Biblia se enseña, y eso vamos a ver en otras enseñanzas, que el Hijo también Él tenía el poder para resucitar y Él actuó también en la resurrección. Y de la misma manera el Espíritu Santo. Pero primer cosa que hemos visto, el Padre resucitó. Pero no solamente que el Padre lo resucitó, sino que el Padre lo exaltó al Hijo a su diestra. Eso lo dice, por ejemplo, hermana Paola, si nos puede leer en Hechos capítulo 5, verso 30 y verso 31. Hechos capítulo 5, verso 30 y verso 31. 30 y 31 del capítulo 5. Ya. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mire, a este Dios ha exaltado. Ahí cuando está diciendo es que aquel poder, aquel todo poder que el Hijo dejó de hacer uso. Recuérdense que cuando el Hijo se hizo hombre, Él se autolimitó al tomar un cuerpo humano. Ahora el Padre lo exaltó, reconoció la obra del Hijo. En otras palabras, todo aquello que el Hijo hizo le fue... Ahí sí se utiliza esa palabra de deleite. ¿Pero por qué de deleite? Porque complació la justicia de Dios. Y entonces el Padre lo exaltó. Le dijo: ven y siéntate a mi diestra, porque tanto tú como yo somos Dios. Este es mi trono. En este trono se sienta Dios. Dios Padre y Dios Hijo sentados en el mismo trono. Pero no solamente que lo exaltó. Hay otro versículo que también nos habla acerca de la exaltación, que está en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Pero quiero terminar con esto. Ahí en Hechos capítulo 17, hermana Paola, verso 30 y verso 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire, aquel que lo levantó, aquel que lo exaltó, ahora está haciendo un llamado. Este llamado también podemos decir que viene de parte del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen un llamado a la humanidad a que se arrepientan, a que crean en quién, no en Buda, no en Mahoma, no en ninguna de las deidades, porque ninguna de ellas experimentó lo que experimentó el único Hijo de Dios. Fue en Cristo, no fue en Alá, no fue en Buda, no fue en Mahoma, no fue en ninguna de las deidades que se imputó el pecado de la humanidad. No fue ninguna de estas supuestas deidades
que murió en una cruz, se hizo maldición, pero no solamente que murió, sino que resucitó. Y no solamente eso, sino que el único que está sentado a la diestra del Padre, del Dios verdadero, es el mismo Dios verdadero, pero en la persona del Hijo. Entonces Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo para que puedan tener salvación y vida eterna, para que su pecado les sea puesto en la cuenta de Cristo, porque Él ya la pagó hace 2000 años atrás. Ya está cubierta la cuenta, pero ahora es usted el que tiene que aceptar. ¿Usted quiere que Cristo lo perdone? ¿Usted quiere que Cristo lo libere de esa culpa? Pues venga Cristo, cree en Cristo, porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Y termino con este versículo similar al que leyó la hermana Paola. Dice, y este es su mandamiento, que creamos, este es un mandamiento del Padre, en otras palabras, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Dios Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos, lo exaltó como Señor y Salvador. Por lo tanto, ¿cómo debería responder todo hombre a la obra de Dios? Arrepintiéndose, creyendo. Dios demostró paciencia hacia todos los seres humanos. Dice en Hechos 14, 16, estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas, estoy leyendo una parte, dice, permitió que todas las naciones siguieran en sus propios caminos. Dios le dio voluntad a la humanidad y le da a la humanidad. Ellos eligen, ustedes pueden seguir su propio camino. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Si quiere seguir a Buda, sigue a Buda. Pero Buda buscaba la verdad. Mire, Buda buscaba la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Cuál era la verdad que debía haber encontrado Buda? A Cristo. Nadie de ellos hizo lo que Cristo dijo. Él es el único Dios verdadero. Fue Cristo el que refrenó su ira contra ellos. Y fue así que en la primera venida de Cristo, en que se refrenó la ira del Padre. El ofrecimiento del Evangelio es para todos aquellos que creen al mensaje del Evangelio. Ahora quiero que entienda que creer es más que simplemente asentir, tener un dogma humano, no. Creer implica esperanza, creer implica confianza, creer implica dependencia. Creer en Jesús es que usted y yo encomendamos la vida al eterno bienestar de nosotros en la persona, en las promesas, en la voluntad de Dios, en Cristo Jesús. Nunca se olvide esto, nunca se olvide de la obra salvadora del Padre Celestial. El Padre envió, el Padre imputó. El Padre castigó a su Hijo inocente, pero el Padre lo resucitó y lo exaltó y está a la diestra y ha llamado aún a los hombres a que se arrepientan. Esa es la obra salvadora del Padre Celestial. Amén.